Bien, ahora vamos a aprender a cuadrar un estado financiero. Del plan financiero podemos recordar que el primer paso es la proyección de los estados financieros. Una vez nosotros proyectamos el estado financiero, entonces pasa el segundo punto, que es determinar la necesidad de fondos o los fondos adicionales necesarios para poder ejecutar el plan. Por tanto, vamos a suponer este estado financiero fue proyectado en un 8%. Al proyectarse en un 8%, entonces se proyectan las ventas en un 8%. Los costos de venta, como es una proyección de manera lineal, la misma proporción de aquí, pues se proyecta aquí, en este caso es el mismo 8%. La utilidad bruta es una operación que resulta de restar el ingreso de venta con el costo de venta. Los gastos operativos se supone que se incrementan también porque hay otros gastos que se incrementan. La utilidad operativa antes de depreciación es una operación, se resta igual como conocemos la utilidad bruta menos los gastos operativos. Luego, la depreciación, si no vamos a incrementar los activos fijos, no incrementa, pero si incrementamos los activos fijos porque se compran más maquinarias, más vehículos, activos fijos en general, entonces sí se incrementa la depreciación en la misma proporción, en un 8%. La utilidad operativa, que es una resta de acá, los gastos financieros o intereses. Como nosotros estamos en el paso 1, que es la proyección de los estados financieros, todavía no conocemos la necesidad de fondo. Por tanto, no suponemos aún en este paso de la proyección que vamos a tomar algún préstamo. Por tanto, los intereses pasan igual porque no se van a incrementar los préstamos específicamente. La utilidad antes de impuesto es una operación, como conocemos. El impuesto sobre la renta sería, como se calcula, en este caso el 28% de la utilidad antes de impuesto, que me da 7.929.320, perdón. La utilidad neta, que es una operación, y los dividendos, que en este caso se decidió un 80%, que los dueños se van a repartir y que solo van a retener el 20% de la utilidad neta, que en este caso son 4.077.936. Hay que tomar en cuenta bien claro que esta utilidad que retenemos aquí en el 2016 debemos sumársela a las utilidades retenidas acumuladas que tenemos en el 2015. O sea, a los 11 millones le vamos a sumar esos 4 millones y es por eso que tenemos aquí 15.077.936. Con relación al estado de balance, los activos, como las operaciones van a aumentar, también necesitamos la proporción de efectivos que teníamos en el 2015. En este caso le incrementamos un 8% también, igual a las cuentas por cobrar, al inventario, y tenemos el total de activo corriente que también se incrementó justamente en un 8%. Los activos fijos, planta y equipo, dijimos que lo íbamos a incrementar también en un 8%, tal como está señalado arriba. Todas las cuentas las incrementamos de manera lineal en un 8%. Y al tener el total de activos, tenemos entonces que de 102 millones pasó a 110.160.000. Esto es en la proyección del 2016. Hasta ahora no utilizamos ni la variación ni el ajuste, aunque aparezcan valores, porque ya esto está trabajado. Bien, entonces, cuando vamos a los pasivos, las cuentas por pagar, por ser parte de las operaciones de la empresa, también pasan en la misma proporción, o sea, se incrementan en un 8%. Los pasivos devengados o acumulados, como es el caso de la retención de ITEVI, los sueldos no pagados, el anticipo de cliente y demás, también se incrementan en un 8%. Pero aquí el documento por pagar, por representar un préstamo a corto plazo, en este caso, tampoco se incrementa porque todavía no sabemos cuál será la necesidad de fondo. Por tanto, pasa igual en 10 millones.
el total de pasivo corriente, como vemos, no todos se incrementan, por tanto, es una operación, a diferencia de los activos corrientes, que como todos se incrementaron, él pudiera ser una operación o un incremento de un 10%, de un 8%, perdón. Tengo el 10% aquí metido, un 8%. Entonces, en el caso aquí de los total de pasivo corriente, para los bonos a largo plazo, tenemos que tampoco se incrementaron porque es un préstamo a largo plazo y todavía no sabemos si necesitamos préstamo. El total de pasivo pasa entonces de 73 millones a 74.600.000, siendo el incremento de 1.600.000, que es justamente el incremento de las cuentas por pagar y los pasivos acumulados. Luego, el capital accionario se queda igual porque para que el capital accionario cambie, necesariamente habrán de emitirse nuevas acciones y vender nuevas acciones implica necesidad de financiamiento y ese es el paso 2 que todavía no lo hemos determinado. En el caso de las utilidades retenidas acumuladas, tal como señalamos inicialmente, eran 11 millones, pero se decidió retener 4.777.936 que se sumaron a los 11 millones y tenemos 15.077.936. Para un total de capital contable de 29 millones pasa a 33.077.936, incrementándose justamente en el valor de las utilidades retenidas que tenemos aquí arriba. Finalmente tenemos el total pasivo y capital contable que pasa de 102 millones a 107.677.936. Como vemos, el total de activos en el 2015 coincide con el total pasivo y capital contable en el 2015. Sin embargo, en el 2016, el total de activos supera en este caso al total pasivo y capital contable. Esto se debe a que en la proyección el estado financiero no necesariamente va a cuadrar. Para esto entonces nosotros encontramos la diferencia entre el total de activos y el total de pasivo y capital contable, que es este valor que está aquí, que resulta la diferencia de O, y a eso le llamamos fondos adicionales necesarios, que supongo estaba escrito aquí, pero está en blanco. Vamos a ponerlo para que se vea en negro. Fondos adicionales necesarios. En este caso son 2.482.064. Hay que tomar en cuenta algo importante. Si los fondos adicionales necesarios son positivos, implica que necesitamos incrementar el pasivo, por tanto, tenemos que tomar préstamos. Si los fondos adicionales necesarios fueran negativos, entonces habría que incrementar los activos, por ejemplo, aquí en efectivo, caja y banco, haciendo alguna inversión, más o menos. Como son positivos, implica que debo tomar un préstamo. Este préstamo, yo debo tener la certeza de conocimiento de la empresa de qué tipo de préstamo pudiera tomar la empresa, si se puede seguir endeudando, si puede tomar deuda a corto plazo, si puede tomar deuda a largo plazo. Cualquiera de esos elementos yo puedo tomarlo. Entonces, ¿qué yo tengo? Que me faltan para completar el estado financiero exactamente 2.482.064 pesos, que puedo tomarlo prestado en un préstamo a largo plazo, se incrementando los bonos a largo plazo acá, en la variación tal como dice acá. Puedo también tomar un préstamo a corto plazo y puedo hacer un mix entre diferentes opciones. Por ejemplo, yo pudiera tomar aquí, para cuadrar el estado me faltan 2.482.064. Pudiera tomar eso mismo prestado a largo plazo. En este caso pongo aquí que voy a tomar prestado 2.482.064 pesos y automáticamente
ya el bono a largo plazo pasa de ser 43 millones a 45.482.064. En este caso, este valor que resulta de la suma de estos dos no ha incrementado, pero si hacemos la suma como se corresponde, sería en este caso E31 más E32. En este caso, si sumamos, es igual este más, y eso me da 77.082.064. Y ya tenemos que el pasivo se incrementó de 74.600.000 a 77.082.064. ¿Quién tuvo la variación? Específicamente en el bono a largo plazo. Eso produjo un cambio aquí, y cuando entonces aquí debajo yo sumo el total de pasivos con el total pasivo y capital contable, o sea, pongo aquí igual total pasivo más total pasivo y capital contable, tengo 110.160.000, o sea, que ahora he cuadrado el estado financiero tomando un préstamo a largo plazo. Pudiera haber hecho otra distribución y decir, bueno, voy a tomar 1.000.000 a corto plazo, y aquí pongo 1.000.000, y aquí incrementa a 11 millones, recordando que entonces la suma de los pasivos corrientes es igual a cuentas por pagar más pasivos devengados más documento por pagar, y en este caso aquí solamente pondría 1.000.000. Ese es un escenario también diferente, tomando 1.000.000 a corto plazo y 1.482.064 a largo plazo. Esas son dos formas diferentes de financiarse. Una parte a corto plazo, otra parte a largo plazo. Pudiera también tomarlo todo a corto plazo. O también pudiese haberle dicho a los dueños, miren, ustedes aportaron 4.077.000, pero nosotros necesitamos que en este caso se incremente el capital y nosotros no tomar prestado. Entonces, en lugar de tomar 1.000.000 y 1.482.000 acá, lo que hacemos es que incrementamos nuevamente las utilidades retenidas acumuladas aquí, y el beneficio sería diferente. Entonces aquí le ponemos que los dividendos le vamos a quitar menos 2.482.064 aquí, y esta va a ser entonces menos, igual a este menos este valor, en este caso más, porque lo estoy poniendo negativo, pero vamos a ponerla positiva entonces para que quede bien. Entonces estamos quitando aquí a los dividendos 2 millones y pico. Entonces estas utilidades que debían resultar de la recta de arriba serían igual a esta menos esta, 6.650.000. Entonces esos 6.650.000 son lo que nosotros debíamos sumar aquí, o simplemente poner aquí 2.482.064, y esto se vuelven 107 millones cuando sumamos el capital acá más este, y ya tenemos nuevamente cuadrado. Fíjense que podemos hacer quitándosela a las utilidades retenidas de aquí arriba, poner aquí más, quitándosela a las utilidades retenidas aquí, a los dividendos, y agregándosela a las utilidades retenidas, pudiera ser el primer escenario que marcamos, que fue tomando solamente un préstamo a largo plazo, o el otro escenario donde fue tomando las utilidades retenidas total de los dueños. De cualquiera de las tres formas podemos cuadrar el estado, pero
ya para finalizar, yo voy a dejar el cuadre tomando un préstamo a largo plazo, que es la decisión que yo tomé. Entonces quito esto de acá y en este caso también tomo esto de aquí y voy a poner lo que tenía ahorita. En el bono a largo plazo, préstamo a largo plazo, voy a poner los 2.482.064 para que el estado financiero me cuadre con un préstamo a largo plazo. ¿Es cuánto? Recuerden que si es positivo, necesito incrementar los pasivos. Si es negativo, necesito incrementar los activos. Y si es cero, simplemente el estado financiero está cuadrado. Suerte y espero que hayan entendido cómo cuadrar el estado financiero de las diferentes formas que se puede.